Volví a casa por Navidad. La casa estaba vacía, excepto por mi abuela, que comía sobras. Una nota decía: gastamos tu préstamo de $8.000 en un crucero familiar. Cuida de ella. La abuela dijo: arreglaremos esto. Solo asentí. Pasaron varios días antes de que empezaran a suplicar. No toqué la puerta. Era la casa de mis padres, la misma que prácticamente había financiado yo, y se suponía que debía estar allí para Navidad como cada año, como siempre hacía. Pero cuando empujé la puerta principal, el calor y la alegría que esperaba encontrar simplemente no estaban. El árbol, por supuesto, estaba encendido. La estrella de plástico barata titilaba en lo alto, casi como si tratara de disculparse conmigo. Pero el silencio pesaba como una losa. No había risas, ni papel de regalo desgarrado, ni olor a canela ni a galletas ligeramente quemadas. Solo el leve tintineo de un tenedor golpeando contra un plato. Hola, llamé con cautela al entrar. Aquí, mi amor, respondió una voz suave, cansada, que venía desde la cocina. Doblé la esquina y ahí estaba ella. La abuela, sentada sola en la mesa, con su suéter morado tejido a mano, frente a un plato de relleno frío y jamón medio comido. Parpadeé, atónito. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté. Al principio no respondió. Solo me dirigió una sonrisa triste, sin dientes, mientras sus manos temblorosas deslizaban una nota doblada sobre la mesa. La tomé. Ni siquiera era un sobre, solo una hoja arrancada de un cuaderno, mi nombre escrito a mano con bolígrafo negro. Gastamos tu préstamo de 8.500 euros en un crucero familiar. Lo siento. Cuida de la abuela mientras estamos fuera. Con amor, mamá. Me quedé congelado, leyendo esas palabras. No dije nada. Mi cerebro dejó de procesar alrededor de préstamo y crucero. Ese dinero era para mi cirugía dental. Había ahorrado durante más de un año para eso. La abuela me observaba con los ojos de alguien que sabe que pisa un campo minado. Con cuidado. Silenciosamente. Supongo que no pensaron que te importaría, murmuró mientras doblaba una servilleta. Se fueron ayer. Me dejé caer bruscamente en la silla. El asiento se sentía más frío que el aire helado de la habitación. Sin advertencia. Sin llamada previa. Simplemente tomaron el dinero y te dejaron aquí, susurré. Ella soltó una risa seca. Oh, cariño, sabes que solo llaman cuando quieren algo. Asentí lentamente. Mis manos se apretaron debajo de la mesa. Esto no era nuevo. Solo que ahora era más evidente, más brutal. La abuela tomó un pequeño sorbo de jugo de naranja, me miró directo a los ojos y dijo: arreglaremos esto. No respondí. Pero por dentro, algo en mí se partió y algo mucho más frío, más firme, comenzó a crecer. Esa noche, la abuela se fue temprano a la cama. Dijo que estaba cansada, que sus caderas no aguantaban mucho más. Me besó en la mejilla, dio unas suaves palmaditas en mi brazo y susurró: siempre fuiste el único que se mantuvo amable. Luego se alejó arrastrando los pies, con la pequeña cojera que le quedó después de caerse por las escaleras hace 2 inviernos, cuando nadie se molestó en llevarla a rehabilitación. Me quedé solo en esa casa durante horas. Sin televisión, sin luces. Solo esa nota. El préstamo. Mi dinero. El dinero. Turnos nocturnos, fines de semana, días festivos, conduciendo Uber, haciendo trabajos freelance, saltándome comidas, saltándome horas de sueño. $8.500. Desaparecidos. En un crucero. Abrí el chat grupal familiar. Silencio. Ni siquiera un feliz Navidad. Hice scroll hacia arriba. El último mensaje de mi madre era de noviembre. No olvides transferir el préstamo a la cuenta de papá. Necesitamos reservar antes de que los precios suban. Préstamo. Nunca lo llamaron regalo porque sabían perfectamente que no lo era. Recordé la voz de mi madre cuando me lo pidió. Es solo un préstamo a corto plazo. Te lo devolvemos para febrero como máximo. Siempre puedes reprogramar tu asunto dental. Y asentí. Siempre asentía. Cuando querían dinero para las cuotas escolares de Jacob, asentí. Cuando necesitaban ayuda con la deuda de juego de papá, asentí. Cuando Kelly necesitaba el alquiler tras dejar su trabajo, Alias renunció porque su jefe era malo, asentí. Siempre asentía. Porque si no lo hacía, era egoísta, era ingrato, era desconsiderado. Porque la familia va primero. Porque después de todo lo que hemos hecho por ti. Me echaron de casa a los 17 por negarme a cubrirle a Jacob cuando robó los analgésicos de la abuela. No fueron a mi graduación universitaria, estaban ocupados ayudando a Emily a mudarse con su novio. Se olvidaron de mi cumpleaños 3 años seguidos. Pero cuando se trataba de dinero, ahí sí era familia otra vez. A la mañana siguiente, ya tenía respuestas. No solo estaban en un crucero. Estaban en el Majestic Aurora,
un barco de lujo navegando por el Caribe durante 10 días. Cubierta privilegiada, mayordomo privado, acceso a piscina infinita, comidas gourmet. $3.000 por persona. 4 personas. Lo sabía porque Emily publicó una foto en Instagram. Debió haber olvidado bloquearme. Los 4 en batas, brindando con copas de champán. El pie de foto. Por fin, algo de paz lejos de todas las sanguijuelas y la negatividad. Sanguijuelas. Me reí en voz alta. Usaron mi dinero, dejaron a la abuela comiendo sobras y me llamaron sanguijuela. Ese fue el momento en que el último cable dentro de mí se rompió. Ya no estaba triste. Ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado. Esa tarde, la abuela me encontró en el garaje. Estaba inclinado sobre el viejo archivador de papá, rodeado de montones de papeles, facturas, registros antiguos. No dijo nada. Solo miró mientras yo hojeaba décadas de mentiras. La abuela permaneció en silencio, parada bajo el umbral del garaje, con las manos cruzadas frente a ella, observando cómo yo escarbaba entre papeles amarillentos, carpetas llenas de facturas sin pagar, extractos bancarios, cartas de cobro. Cada hoja que levantaba parecía pesar toneladas. Documentos de deudas ocultas, hipotecas sobre hipotecas, préstamos que yo ni siquiera sabía que existían. Lo que para ellos era solo un préstamo familiar temporal era, en realidad, un sistema entero de manipulación tejido con años de engaños. Cuando levanté la vista, la vi mordiéndose el labio inferior, con los ojos brillantes de alguien que ha visto demasiado y ha callado demasiado tiempo. No hacía falta que dijera nada. Ambos sabíamos que este no era un accidente aislado. Esto era el resultado final de una familia que siempre había tomado, que siempre había esperado que los demás llenaran los vacíos que ellos mismos cavaban. Me senté en el suelo, los papeles desparramados a mi alrededor. Apoyé la cabeza entre las manos. El silencio era denso, pegajoso. Podía oír el tic-tac del reloj en la cocina, el débil zumbido del refrigerador, los pequeños crujidos de una casa vieja que se asentaba con el frío de diciembre. La abuela se movió despacio hasta acercarse, sin decir palabra, se agachó junto a mí. Su rodilla derecha crujió de forma dolorosa al doblarse, y por un segundo pensé en detenerla, pero no lo hice. Ella necesitaba estar allí, al nivel del suelo, conmigo, porque había llegado el momento de enfrentar lo que por años se había barrido bajo la alfombra. Cariño, dijo en voz baja, casi como si temiera que las paredes escucharan, tal vez es hora de que pares de dar. Tal vez es hora de que empieces a recuperar. La miré, sorprendido. La abuela siempre había sido la mediadora, la pacificadora. La que decía, es solo dinero, ya vendrán tiempos mejores, la que pedía comprensión y perdón para todos. Pero esta vez, algo había cambiado en su rostro. Sus ojos grises, arrugados en los bordes, estaban llenos de una determinación que nunca antes le había visto. Pasamos esa noche sentados en la mesa del comedor, los papeles extendidos frente a nosotros. Yo hacía listas, ella recordaba nombres, fechas, detalles. Las hipotecas escondidas, las tarjetas de crédito al límite, las suscripciones fantasmas, los gastos que mis padres nunca mencionaban, pero que drenaban cada cuenta a la que podían acceder. Cada dato que descubríamos era una grieta más en el muro de apariencias que había sostenido a mi familia durante décadas. Y cuanto más descubríamos, menos me sentía culpable. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje en el chat grupal familiar. Mi madre. Hola, ¿puedes transferirnos $300 más? El barco tiene una excursión a una isla privada y no queremos perdérnosla. Gracias, hijo. Te queremos mucho. Me reí fuerte. Tanto que la abuela se asustó y me puso una mano en el brazo. Yo solo le mostré el mensaje. Ella asintió, lentamente, y dijo con calma, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Por primera vez, no sentí la vieja presión en el pecho, la ansiedad, el miedo a decir no. Esa palabra temida que siempre me habían enseñado a evitar. Esa palabra que ellos interpretaban como traición. Me levanté, tomé aire, y comencé a escribir. Querida familia, gracias por todo. Gracias por las lecciones. Gracias por mostrarme lo que significa dar y dar hasta romperme. Ahora he aprendido. No me pidan más. No habrá más transferencias. No habrá más préstamos. No habrá más asentir. Disfruten su crucero. Porque cuando vuelvan, bueno, descubriremos juntos quién es realmente el dueño de esta casa, quién paga las facturas, y quién tiene derecho a decidir. ¡Feliz Navidad! La abuela, mientras tanto, sonrió. Me sirvió un vaso de jugo de naranja. Me acarició el cabello como cuando era niño y dijo, siempre supe que ibas a despertar. Solo necesitabas un empujón. El día siguiente lo pasamos haciendo llamadas. Al banco, al abogado, al contador que me había ayudado cuando monté mi pequeño negocio. Había dejado mi nombre como cofirmante en demasiadas cosas, y era hora de limpiar.
y cada llamada que hacía era como quitarme una cadena del cuerpo. La abuela estaba allí, acompañándome en cada paso, ofreciéndome un té caliente, un pañuelo cuando se me quebraba la voz, o simplemente una sonrisa cómplice cuando lograba algo. Por la noche, mientras mirábamos juntos una vieja película de Navidad, sonó la puerta. Golpes fuertes. Urgentes. Me levanté despacio, sabiendo perfectamente quiénes serían. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Mis padres, Emily, Jacob. Todos de pie, mojados por la nieve, temblando de frío, con las maletas tiradas detrás. Suplicando. Golpeando. ¡Abre! Por favor, hijo. Necesitamos hablar. La abuela me tomó del brazo. No tienes que hacerlo. Asentí. Me alejé de la puerta. Era la casa de mis padres, sí. Pero ahora, por primera vez, era yo quien decidía quién entraba. Me alejé de la puerta mientras los golpes seguían, cada vez más desesperados. Mi madre gritaba mi nombre, su voz quebrándose como si de verdad estuviera al borde del llanto. Emily añadía su propio coro de súplicas, repitiendo, por favor, déjanos entrar, hace frío, somos familia, por favor. Cerré los ojos, inspiré hondo, y conté hasta 10. Por primera vez en mi vida, no salté para salvarlos. No corrí a abrir, no traté de arreglar todo. Me senté de nuevo junto a la abuela, quien solo me tomó la mano, su piel fina, arrugada, pero cálida, y me dio un leve apretón. Ellos seguían ahí fuera, pero dentro de mí algo ya había cambiado. Me estaba liberando. Durante años había creído que mis responsabilidades eran inquebrantables. Ayudar, ceder, perdonar, ser el salvavidas de todos. Pero la verdad era otra, yo solo era humano, y también tenía derecho a trazar límites. Esa noche, mientras escuchaba los golpes disminuir poco a poco, sentí una paz extraña. No porque disfrutara verlo sufrir, no porque quisiera vengarme, sino porque por primera vez estaba eligiendo algo distinto, elegirme a mí mismo. La mañana siguiente llegó silenciosa. Me levanté temprano, preparé café y escuché a la abuela trastear en la cocina. Cuando pasé por la ventana, vi que ya no estaban. Sus maletas, sus huellas en la nieve, todo había desaparecido. Sabía que volverían a intentarlo. No era la primera vez que fracasaban, pero tampoco sería la última vez que lo intentaban. Me senté frente al computador, revisé las cuentas, y con cada clic, fui cerrando las puertas que habían dejado abiertas a mi costa. Cancelé las tarjetas adicionales. Notifiqué al banco de los cofirmantes. Solicité bloqueos, cambios de claves, nuevas contraseñas. Las manos me temblaban, pero no de miedo, era adrenalina. El dulce temblor de alguien que empieza a recuperar el control. A media tarde recibí el primer mensaje directo de Emily. Hermano, por favor. Entiendo que estés molesto, pero podemos arreglar esto. No tienes por qué ser cruel. La abuela no debería estar atrapada allí contigo, ella no puede cuidarte sola. Me reí al leerlo. ¿Que la abuela no podía cuidarme a mí? Si tan solo supieran la fortaleza que guardaba esa mujer. Si tan solo supieran que era ella la única razón por la que no me había derrumbado antes. Le mostré el mensaje, y ella soltó una risita seca. Eso te pasa por criarlos con tantos mimos, dijo, con sarcasmo. Me eché a reír. Pasaron 2 días. Luego 3. Y cada uno que pasaba era como arrancar otra venda de los ojos. Recordé tantas veces en que me había sacrificado por ellos. El viaje de estudios que cancelé para ayudar a Jacob a pagar sus deudas. Las vacaciones que pospuse cuando mamá dijo que necesitaban dinero para arreglar la casa, aunque el dinero nunca se usó para eso. Las veces que me quedé callado mientras hacían comentarios sarcásticos sobre mi vida, mi carrera, mis sueños. Siempre porque la familia lo era todo. Al 4.º día, cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, recibí una llamada. Era papá. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Al principio solo escuché su respiración pesada. Después, su voz baja, casi derrotada. Hijo, por favor, sé que estás molesto, pero no puedes hacernos esto. No podemos estar afuera. No tenemos a dónde ir. Mamá está enferma, Emily está destrozada, Jacob, bueno, sabes cómo es Jacob. Necesitamos hablar. Cerré los ojos, apreté el puño y dije, con la voz más firme que pude reunir. Papá, lo único que necesitan entender es que esto ya no funciona como antes. No soy su cajero. No soy su segundo padre. No soy su salvavidas. Ustedes eligieron este camino. No esperen que yo siga tapando los huecos. Silencio al otro lado. Un silencio largo, incómodo. Luego, un suspiro pesado. Nunca pensé que te volverías tan frío. Colgué. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé caer. No podía. Tenía que mantenerme firme. Esa noche, la abuela y yo nos sentamos frente a la chimenea apagada,
simplemente disfrutando de la compañía mutua. Ella me contó historias viejas, de cuando era joven, de cuando sus propios padres la habían dejado sola al casarse por segunda vez. Me dijo que entendía lo que estaba haciendo, que estaba orgullosa. Me pregunté cuántas veces ella también había tenido que tragar el dolor para mantener a flote a una familia que solo sabía pedir. Y comprendí que, al final, tal vez estábamos rompiendo un ciclo. Tal vez era yo quien finalmente estaba poniendo punto final a años de abuso emocional y financiero. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, mientras el silencio de la casa se volvía más cálido, menos vacío, supe que no todo estaba perdido. Tenía algo que no podían quitarme, mi dignidad. Y a partir de ahora, ese sería mi verdadero regalo de Navidad. El amanecer del quinto día trajo consigo un silencio más profundo. No era solo la ausencia de los golpes en la puerta ni de los mensajes desesperados al teléfono. Era como si el mundo mismo hubiera aceptado que algo había cambiado. Me desperté temprano, escuché a la abuela toser suavemente en su habitación, y supe que ella también lo sentía. La calma después de una tormenta larga, la calma que se siente justo antes de que la gente se dé cuenta de que ya no tienen el control. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró. Esta vez era un número desconocido. Contesté, con el corazón acelerado. ¿Hola? Dije con cautela. Del otro lado, una voz masculina, profesional, seca. Señor, le llamamos del banco para confirmar los recientes movimientos y bloqueos en su cuenta conjunta. Queríamos asegurarnos de que usted está al tanto de las solicitudes realizadas. Mi estómago se tensó. Sí, soy yo, dije rápidamente. El hombre confirmó los cambios y me ofreció su ayuda para cualquier cosa adicional. Cuando colgué, respiré hondo. Sabía lo que esto significaba. Ellos habían intentado mover dinero, posiblemente habían querido acceder a mis fondos, y se habían encontrado con una muralla que antes no existía. La abuela entró en la cocina, apoyándose en su bastón. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con voz ronca. Le sonreí, aunque por dentro estaba temblando. Todo bien, abuela. Todo bajo control. Ella asintió lentamente y comenzó a preparar su té. Ese pequeño momento cotidiano, esa escena simple, me recordó que al final no necesitaba mucho para ser feliz. Solo necesitaba paz. Y eso era precisamente lo que estaba defendiendo. Ese día recibí otro mensaje. Esta vez era Jacob. Mamá está llorando. Estás destrozando a esta familia. Todo por un estúpido préstamo. ¿Qué clase de hijo hace esto? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla amarga de tristeza y rabia. Respondí solo con una línea. ¿Y qué clase de familia toma lo que no es suyo y lo llama amor? Después apagué el teléfono. Por la tarde, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja vieja. Dentro, fotos antiguas. Yo de niño, abrazado a mamá, yo, pequeño, sosteniendo un trofeo escolar mientras papá aplaudía, fotos familiares en las que todos sonreíamos. Me detuve, mirando esas imágenes, y una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. ¿Dónde se había roto todo? ¿Cuándo exactamente pasaron de ser una familia amorosa a este grupo de parásitos que solo se comunicaba conmigo para pedirme algo? La respuesta era compleja. No era un solo momento, era una acumulación de pequeñas decisiones, de silencios incómodos, de límites cruzados, de perdones concedidos una y otra vez. Y ahora, aquí estaba yo, recogiendo las piezas, tratando de armar un nuevo rompecabezas. Al anochecer, la abuela se sentó conmigo frente a la ventana. Miramos juntos la nieve caer, el silencio cubriendo todo como un manto espeso. Ella me tomó la mano y, con voz baja, dijo, no siempre fui fuerte, ¿sabes? Cuando era joven, dejé que mucha gente me pasara por encima. Creí que amar era darlo todo, incluso cuando dolía. Pero me equivoqué. Amar también es saber cuándo parar. Saber cuándo decir, basta. Me miró a los ojos. Tú lo estás haciendo mejor que yo, cariño. No lo olvides. La noche cayó, y mientras cerraba las cortinas, escuché el sonido de un auto aparcando frente a la casa. Me asomé, el corazón acelerándose. Era mi madre. Bajó del coche, envuelta en un abrigo elegante, su rostro cansado, arrastrando una maleta pequeña. Caminó hasta la puerta, miró hacia arriba, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Ella levantó la mano para tocar, pero yo ya me había alejado. No abriría. No todavía. Tal vez no nunca. Me senté de nuevo junto a la abuela, sintiendo el calor suave de su presencia. Ese era el verdadero espíritu de la Navidad, pensé. No los regalos, no las luces, no las reuniones forzadas. Era la paz de estar al lado de alguien que te quiere de verdad. Alguien que nunca te hizo sentir que tu valor dependía de lo que podías dar. Alguien que te abrazaba aunque estuvieras roto. Mientras la casa se llenaba de un silencio cálido, supe que, por primera vez, iba a dormir tranquilo. La mañana del sexto día amaneció clara,
el cielo de un azul pálido que apenas asomaba entre los árboles cubiertos de nieve. Me levanté temprano, incapaz de dormir más. Había algo en el aire, una tensión apenas contenida, como si todo estuviera a punto de estallar. Bajé a la cocina, encontré a la abuela ya despierta, sorbiendo su té con las manos temblorosas. Me sonrió, cansada, y dijo simplemente: «Hoy vendrán». «Sé que vendrán». Asentí. Ambos sabíamos que ya no podían evitarlo. Después de 6 días sin dinero, sin acceso, sin poder controlar ni manejar nada, habían llegado a su límite. Hoy intentarían el todo por el todo. A media mañana, mi teléfono sonó. Esta vez no era un mensaje. Era una videollamada. El nombre de mamá parpadeaba en la pantalla. Dudé, el dedo suspendido sobre el botón de contestar. Finalmente, respiré hondo y acepté. La imagen se abrió, mostrando a mi madre sentada en un lugar que parecía una sala de hotel, el maquillaje corrido, los ojos rojos. «Hijo», dijo apenas vio mi rostro. «Cariño, por favor, escucha, estamos atrapados aquí. No tenemos más dinero. Las tarjetas no funcionan. Jacob se está volviendo loco. Emily está llorando todo el tiempo. Tu padre tuvo que empeñar su reloj. Por favor, solo necesitamos un poco para volver a casa». Yo la miraba en silencio, sintiendo como mi pecho se apretaba. Parte de mí quería ceder. Parte de mí quería correr a salvarlos, como siempre había hecho. Pero otra parte, más fuerte, más nítida, gritaba: «No. Mamá», dije con calma, «ustedes tomaron mi dinero. Ustedes dejaron a la abuela sola. Ustedes tomaron decisiones pensando solo en ustedes. Ahora es momento de enfrentar las consecuencias». Ella rompió a llorar, llevándose las manos al rostro. «¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Tu madre». Me mantuve en silencio, las lágrimas ardiendo en mis propios ojos. «Te amo, mamá», dije al final. «Pero no más». Colgué. La abuela apareció a mi lado, despacio, apoyándose en su bastón. Me acarició el hombro y murmuró: «Eso fue lo más difícil que has hecho en tu vida. Y lo hiciste bien». Me derrumbé en sus brazos. Esa tarde, me senté frente al archivador nuevamente. Comencé a organizar las cuentas, los documentos, los papeles que había encontrado. Me di cuenta de que no era solo una cuestión de cortarles el acceso. Era reconstruirlo todo. Levantar nuevas barreras, protegerme de nuevos intentos, dejar de ser vulnerable. Y sobre todo, entender que no estaba solo. Tenía a la abuela, tenía mi propio esfuerzo, tenía una vida que valía más que la constante validación de quienes nunca me habían valorado de verdad. Al anochecer, un taxi se detuvo frente a la casa. Mi padre bajó, cargando una bolsa de viaje rota, con la chaqueta arrugada y el rostro tenso. Caminó lentamente hacia la puerta, golpeó suavemente. Me asomé por la ventana. Él levantó la mirada. «Hijo», dijo en voz alta, mirando hacia la casa, «sé que estás allí. Quiero hablar. Por favor, déjame explicarte». Por un momento, sentí que mis piernas querían moverse solas. Quería abrir. Quería oírlo. Pero algo dentro de mí dijo: «Espera». Y así lo hice. Pasaron los minutos. Mi padre golpeó de nuevo, cada vez con menos fuerza. Finalmente, dejó caer la bolsa al suelo, se apoyó en la baranda, y después se dejó resbalar hasta sentarse en los escalones. Desde dentro, la abuela se asomó, me miró, y con un suspiro dijo: «Es hora de que ellos aprendan lo que tú ya aprendiste. Que amar no significa sacrificarse hasta quedar vacío. Que la familia que pide amor verdadero no pide tu destrucción». Esa noche, no abrí. Me acosté temprano, agotado, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar muchas cosas. Conversaciones duras, decisiones difíciles, quizá incluso un corte definitivo. Pero por primera vez, sentí que podía hacerlo. Que tenía el derecho. Mientras la casa se sumía en el silencio de la madrugada, escuché a la abuela susurrar desde su habitación: «Siempre fuiste el único que supo lo que valía. No lo olvides. Nunca». Cerré los ojos, apretando los puños contra el pecho. Sabía que esa Navidad no sería como ninguna otra. Sabía que estaba empezando una nueva historia, no solo para mí, sino para todo lo que quedaba de esta familia. Y aunque doliera, aunque se sintiera como una batalla, estaba listo para ganarla. El 7º día amaneció gris, con una nevada suave que cubría el mundo en un silencio casi sagrado. Me levanté temprano, preparé café para la abuela y me asomé por la ventana. El coche de papá seguía allí, cubierto por una fina capa de nieve. En los escalones de la entrada, su silueta permanecía encorvada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sentí una punzada en el pecho, esa mezcla incómoda de lástima y resentimiento que uno guarda para los padres que han fallado. Pero no me moví. Me dije a mí mismo que ese no era mi problema, que no debía volver a caer.
Pasaron un par de horas antes de que finalmente golpeara la puerta otra vez. Esta vez, su voz sonó ronca, derrotada. Hijo, por favor, solo un momento. Hablemos. Me alejé de la ventana, cerré los ojos y respiré hondo. La abuela apareció a mi lado, con su bastón, mirando con ojos sabios. Ve, me dijo suavemente. No porque se lo debas, sino porque necesitas cerrar. Necesitas decirles lo que nunca pudiste decirles antes. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Abrí la puerta lentamente. El aire helado me golpeó en la cara. Papá levantó la vista, los ojos hinchados, la barba crecida. Se veía más viejo de lo que recordaba, más pequeño, más humano. Por un instante, lo vi como a un hombre roto, no como al monstruo que había cargado toda mi vida. Hijo, dijo en voz baja, poniéndose de pie con esfuerzo, solo quiero decirte que, hizo una pausa, respirando con dificultad, que lo siento. Que todo esto, se nos fue de las manos. Que no era nuestra intención, hacerte daño. Bajé la vista, apretando los dientes. Quería gritarle. Quería soltar toda la rabia acumulada. Pero lo único que salió de mi boca fue, siempre supe que no era tu intención. Pero eso no lo hace menos doloroso. Se hizo un silencio largo entre nosotros, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus pies. No sé cómo arreglarlo, admitió. No sé cómo volver a ganarme tu confianza. Me encogí de hombros. Quizá no puedas, dije suavemente. Quizá eso sea parte de la consecuencia. Parte de aprender. Papá me miró fijamente, como si estuviera viendo a un extraño. Nunca pensé que crecerías tanto, hijo. Que te volverías así de fuerte. Bajé la mirada, sintiendo una mezcla amarga de orgullo y tristeza. Yo tampoco, confesé. Pero aquí estamos. Al final, no lo invité a entrar. Le di una manta, un poco de comida, y le deseé suerte. Él entendió. Se alejó lentamente, cargando la bolsa de viaje rota, caminando hacia la calle donde seguramente esperaría a los demás. Me quedé en la puerta, observando hasta que desapareció de vista. Y por primera vez, no sentí remordimiento. Sentí alivio. Al volver al interior, la abuela me esperaba junto a la ventana, con una sonrisa cálida. Estoy orgullosa de ti, cariño, dijo simplemente. Has hecho lo que muchos no logran en toda su vida. Has roto el ciclo. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, me senté frente al árbol de Navidad encendido, mirando las luces parpadear. Pensé en el año que venía, en las nuevas decisiones, en las nuevas fronteras que tendría que marcar. Sabía que no sería fácil. Sabía que la familia intentaría volver, negociar, buscar rendijas por donde colarse otra vez. Pero también sabía que ahora estaba preparado. La abuela se sentó a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y murmuró: esto es solo el comienzo, ¿sabes? La verdadera batalla es mantenerte firme. Asentí. Lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo en esa batalla. Tenía mi fuerza, tenía la verdad, y tenía la única persona que nunca me había dejado caer. Y eso, pensé mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, era más que suficiente. La mañana siguiente, algo cambió. Había un silencio distinto en la casa, un silencio que no venía solo del frío ni de la nieve acumulada en las ventanas. Era el silencio que llega cuando uno sabe, en lo más profundo, que algo nuevo se aproxima. Mientras preparaba el desayuno, la abuela se acercó despacio, con pasos más lentos de lo habitual, apoyada fuertemente en su bastón. Se sentó a la mesa, cruzó las manos, y me miró fijamente. Cariño, dijo con una voz más grave de lo habitual, tenemos que hablar. Me giré, con el corazón acelerándose al instante. Esa frase nunca traía buenas noticias. Me senté frente a ella, esperando. He guardado silencio muchos años, comenzó, demasiado tiempo. Cuando eras niño, yo sabía que lo que te hacían tus padres no estaba bien. Que te cargaban con cosas que no te correspondían. Que te usaban para sostenerse, para cubrir sus errores, para limpiar sus desastres. Pero no hice nada. No dije nada. Porque tenía miedo. Y por eso, quiero pedirte perdón. Sentí un nudo en la garganta. Abuela, tú no tienes que pedir perdón, empecé a decir, pero ella levantó una mano. Déjame terminar, cariño. Hay algo más. Algo que nunca te conté. Tragué saliva, tensándome. Ella suspiró hondo, bajó la mirada, y luego me miró de nuevo con una mezcla de tristeza y determinación. La casa, dijo suavemente. Esta casa no es de tus padres. Nunca lo fue. Hace años, cuando tu abuelo falleció, dejó todo a mi nombre. Y cuando ellos empezaron a caer en deudas, cuando empezaron a pedir y a gastar y a hundirse, yo tomé una decisión. Cambié el testamento. Lo dejé todo para ti. Para protegerte. Para asegurarme de que, al menos una vez en tu vida,
tuvieras algo que nadie pudiera quitarte. Me quedé sin palabras. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Cómo? ¿Cómo que todo está a mi nombre? Pregunté, incrédulo. Ella asintió, con una leve sonrisa. Fui al abogado el año pasado. Firmé los papeles. Esta casa, las cuentas, los pocos ahorros que quedan, todo es tuyo. Quería decírtelo en Navidad, como regalo. Pero, viendo cómo se dieron las cosas, creo que ahora es más importante que nunca que lo sepas. Me apoyé en la mesa, temblando. Durante años había sentido que no tenía nada propio. Que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada dólar ganado, terminaba desvaneciéndose en el agujero negro que era mi familia. Y ahora, de repente, descubría que tenía un lugar seguro, un verdadero punto de partida, un espacio que nadie podía reclamar. La abuela extendió su mano y la puse entre las mías. Quiero que uses esto para construir, no para remendar lo que ellos rompieron, me dijo con firmeza. Ya diste demasiado, cariño. Es hora de que construyas para ti. Pasamos el resto del día hablando, haciendo planes, soñando. Ella quería renovar la casa, quería que yo tomara cursos que siempre había postergado, quería que buscara nuevas oportunidades. Y por primera vez, yo también quería esas cosas. No por obligación, no por necesidad, sino por ilusión, por deseo propio. Al caer la noche, recibí un último mensaje. Era de Emily. Papá nos contó. Sabemos lo que hiciste. No podemos creerlo. ¿Cómo pudiste robarnos lo único que nos quedaba? Leí esas palabras y me reí, suavemente. Porque al final, nunca habían entendido nada. Nunca entenderían que yo no les había robado nada. Que simplemente había dejado de regalarles lo que nunca les perteneció. Cerré el teléfono, me acerqué al árbol de Navidad y encendí las luces una vez más. La abuela, sentada en su sillón favorito, me miró con ojos llenos de amor y orgullo. Y en ese momento, supe que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo. La mañana del octavo día amaneció con un golpe seco en la puerta. No eran golpes desesperados ni súplicas. Era un solo golpe, firme, contenido. Cuando me asomé por la ventana, vi al abogado de la familia, el señor Cortés, un hombre mayor de traje oscuro y bufanda gris, con los papeles en la mano y expresión grave. Sentí un escalofrío. ¿Qué hacía él aquí? Abrí con cautela. Buenos días, hijo, dijo suavemente, usando ese tono paternal que siempre había usado conmigo desde niño. Necesito hablar contigo y con tu abuela. Es importante. Asentí, haciéndolo pasar. La abuela apareció en la sala, apoyándose en su bastón, mirándolo con una mezcla de desconfianza y cansancio. ¿Qué ocurre, Francisco? Preguntó, usando su nombre de pila. Él se aclaró la garganta. He sido contactado por tus hijos, Dolores. Están furiosos. Quieren impugnar el testamento. Mi estómago se tensó. La abuela se mantuvo en silencio unos segundos, luego sonrió con una calma casi aterradora. Sabía que harían eso. Sabía que no se rendirían. Pero no importa, Francisco. Los papeles están en regla, ¿verdad? El abogado asintió, aunque parecía incómodo. Sí, lo están. Pero prepárense para una batalla larga. Ellos quieren luchar, y tienen abogados propios. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza. Incluso ahora, incluso después de todo, seguían intentando quitar, arrebatar, exigir. No había límite. No había fondo. La abuela me tomó la mano. Cariño, no dejes que te roben la paz. Eso es lo único que realmente vale. Ellos pueden intentar lo que quieran. Tú ya sabes la verdad. Tú ya sabes quién eres. Pasamos el resto del día reuniendo documentos, hablando con el abogado, preparando respuestas. Pero algo dentro de mí estaba diferente. Ya no tenía miedo. Ya no sentía esa ansiedad que me estrangulaba cada vez que ellos aparecían en mi vida exigiendo algo. Ahora tenía claridad. Tenía límites. Tenía fuerza. Esa noche, la abuela y yo nos sentamos frente al fuego. Ella estaba más cansada de lo habitual, respirando con dificultad, pero con una paz serena en su rostro. ¿Sabes qué me gustaría para el próximo año? Me dijo suavemente. ¿Qué, abuela? Pregunté, apretando su mano. Ella sonrió. Verte libre. Verte feliz. Verte viajando, conociendo el mundo, construyendo tu vida. Has dado tanto por todos. Quiero verte darte algo a ti mismo. Me quebré. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras la abrazaba. Nunca había sentido tanto amor, tanta gratitud, tanta esperanza. Sabía que el camino no iba a ser fácil. Sabía que la familia pelearía, que intentarían manipularme, que buscarían cada rendija para colarse de nuevo. Pero yo ya no era el mismo. Yo había cambiado. Y tenía algo que nadie podía quitarme,
la certeza de que ya no estaba solo, y de que, por fin, estaba viviendo para mí. Esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, me prometí a mí mismo que no volvería atrás. Que cada paso, cada decisión, cada límite puesto, era un acto de amor propio. Y que esa sería, de ahora en adelante, mi nueva tradición navideña, elegirme. La mañana de Navidad llegó, fría y brillante, con el sol reflejándose en la nieve como un millón de pequeños espejos. Me levanté temprano, antes que la abuela, y me senté solo en la sala, frente al árbol encendido. Observé las pequeñas luces titilar, escuchando el leve crujir de la madera en la casa antigua, el silencio envolvente que, por primera vez, no se sentía vacío. Se sentía pleno. El teléfono estaba en mi mano, apagado. Ya no quería mirar mensajes, ni correos, ni amenazas legales, ni súplicas dramáticas. No quería saber qué decía Jacob, ni qué había posteado Emily, ni qué argumento desesperado preparaba mamá. Por primera vez, no necesitaba saberlo. Porque por primera vez, no era mi responsabilidad cargar con sus emociones. La abuela bajó poco después, envuelta en su bata de invierno, con una taza de té humeante entre las manos. Se sentó a mi lado, en silencio, y juntos miramos las luces. «Sabes», dijo suavemente, «cuando tu abuelo estaba vivo, solíamos soñar con viajar cuando nos jubiláramos. Siempre decíamos, cuando haya tiempo, cuando tengamos paz, cuando termine esto o aquello». Pero ese momento nunca llegó. Siempre había otra cosa. Otro problema, otra obligación. Y ahora, hizo una pausa, sonriendo con melancolía. Ahora te miro a ti, y pienso, no cometas el mismo error. Me volteé, sorprendido. ¿Qué quieres decir, abuela? Ella me miró con esos ojos grises, dulces y firmes a la vez. Quiero decir que ya les diste suficiente a todos. Ahora te toca darte a ti mismo. No te quedes aquí, atrapado en estas paredes. Usa esta casa como punto de partida, no como prisión. Vive, cariño. Vive por los dos. Sentí un nudo en la garganta, uno que llevaba años acumulándose. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. ¿Tú estarás bien si lo hago?, pregunté, con un hilo de voz. Ella sonrió, acariciándome el cabello como cuando era niño. Cariño, siempre has sido tú quien me ha cuidado. Si decides partir, si decides buscar tu vida, yo estaré bien. Porque sabré que estás viviendo, no sobreviviendo. Eso es todo lo que quiero para ti. Ese día, cocinamos juntos. Preparamos una cena sencilla, solo para dos, jamón, puré de papas, un pastel pequeño. Brindamos con jugo de manzana, reímos, lloramos un poco. Hablamos de recuerdos, de sueños, de los próximos pasos. Cuando la noche cayó, nos sentamos frente al fuego, abrazados, viendo cómo las brasas chisporroteaban suavemente. Y en ese momento, entendí algo profundo. A veces, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu alma. Y mi abuela, esa mujer diminuta y gigante a la vez, había sido mi verdadero hogar todo este tiempo. Mientras cerraba los ojos esa noche, con el corazón lleno, supe que, pasara lo que pasara, estaba listo. Listo para enfrentar lo que viniera. Listo para soltar lo que debía irse. Listo para construir una vida que, por fin, fuera mía. La nieve seguía cayendo afuera, suave, lenta, cubriendo el mundo en blanco. Un nuevo comienzo. Una nueva historia. Y por primera vez, yo era el autor. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejarlo escrito en los comentarios. Este canal es un refugio para quienes están rompiendo cadenas, sanando heridas y construyendo vidas propias. Aquí te leemos, aquí te abrazamos.